Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en este programa de jueves por la tarde, recordándoles todas las plataformas en las cuales pueden estar con nosotros. Estamos en vivo en radio 93.5 en FM, estamos en internet monumental.co.cr, estamos en CR Móvil, que es nuestra aplicación celular, estamos en Facebook Live ya de Noticias Monumental, ya 30 personas están con nosotros, llevamos 10 segundos de haber empezado transmisión. Este programa lo pueden observar esta noche a través de Canal 2 a partir de las 8 y lo pueden volver a escuchar a partir de las 9:30 en Monumental, la radio de Costa Rica. Hoy invité al ministro de Ambiente, don Carlos Manuel Rodríguez, a que nos acompañara y hablar de muchos temas. Así es que, ministro, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Muchísimas gracias a usted por la invitación, don Randall. Es un gusto estar aquí y a sus órdenes. Como le dije ayer, que ayer lo volví a ver después de haberlo visto en 2006, cuando cubrí yo como reportero su desaparición allá en Sirena. Don Carlos Manuel, esto es toda una experiencia. Estamos hablando ahora fuera de micrófono. El ministro era ministro de Ambiente en la administración de don Abel Pacheco. Y eso fue 2006, fue meses antes de salir del cargo. El 22 de abril de 2006, poquitos días antes de dejar la función pública. Sí, nos llega un aviso a la sala de redacción: desaparecido el ministro de Ambiente. Salimos corriendo para Sirena, nos fuimos en helicóptero y se armó la búsqueda. Y le estaba contando yo a usted, ministro, que yo estaba ahí cuando usted se baja del helicóptero, absolutamente, creo que un poco confundido por toda la experiencia que había pasado. Sí, Sirena es en el Parque Nacional, para que los sí, escuchen, la estación biológica principal del Parque Nacional Corcovado. Sí, andábamos haciendo, yo todos los años acompañaba a la patrulla de control y protección del parque, porque teníamos un programa para erradicar la caza ilegal, y nos metíamos 5 o 6 días a la montaña. Y sí, pues bueno, tuve un problema con una anta me atacó y me dejó inconsciente, y bueno, estuve 3 días perdido en la montaña. Y sí, cuando nos vimos, yo venía saliendo del bosque y directo para San José. Sí, pero ahora, antito de empezar el programa, me decía que fue un reencontrarse. Disculpe que se lo pregunte al aire. No. Pero quisiera saber que vive una persona después de estar 3 días en un ambiente tan complicado como lo es. Bueno, pocas veces uno tiene la experiencia prolongada de estar entre la vida y la muerte. Y yo estuve 3 días tratando de salir del bosque, donde pues sin duda había un peligro sobre la vida. Además, han habido 10 personas que han desaparecido en el parque y se presume que se murieron porque nunca aparecieron. Entonces, el poder pasar una experiencia de ese tipo lo marca a uno, y a mí me marcó positivamente, porque el primer día que estuve perdido fue un día bastante duro, pesado. Yo estaba muy estresado, estaba muy preocupado. El segundo día fue un día que me cambió totalmente la actitud y las emociones, ya que pues sentía que estaba haciendo progresos, tenía un plan para salir del bosque, y fue un día que no me llovió mucho y que vi todos los animales y la naturaleza se manifestó en su máxima expresión. Y yo, siendo un conservacionista, estando en un sitio de este tipo, pues ese día dije, si aquí voy a morir, puedo morir en donde me gusta. Y la actitud cambió, mis emociones cambiaron, y mi reconfirmación a mi causa por la conservación de la naturaleza se multiplicó por 1000. Fue un momento de inspiración, pero también de un compromiso de vida, reafirmar el compromiso de vida. Y fue un día donde medité muchísimo sobre qué tiene que hacer este país con estos temas, y me ayudó muchísimo, por decirlo así, a cargar las baterías espirituales y emocionales. Y ya el tercer día me concentré en salir, y pude salir del bosque y encontré una patrulla que me andaba buscando. Entonces fue
fue una experiencia única, sin duda, que pues yo en estos momentos la veo como una experiencia positiva. Aprendí muchas cosas, sin duda. Bueno, una experiencia que la acompaña de regreso a la función pública, ministro, porque me contaba, eso será unos 15 días antes de dejar el cargo en 2006, ¿verdad? Fue 22 de abril, le quedaban unos 15 días para abandonar el cargo. Y bueno, usted es licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, tiene un máster en Derecho Ambiental de la Universidad Metodista del Sur, fue vicepresidente regional de la Organización Conservación Internacional, director para México y Centroamérica del Centro para la Conservación de la Biodiversidad, pero este año 2018 regresa como ministro, 12 años después, y quisiera preguntarle en qué cambió Costa Rica en temas ambientales 12 años después. Bueno, primero decirle que esta es la 4ª vez que entro a trabajar en el Ministerio del Ambiente, y es la 4ª vez en 3 gobiernos de 3 partidos políticos diferentes. Mi primera función fue como director de Parques Nacionales en la administración de don José María Figueres, pues estuve con don Miguel Ángel Rodríguez como viceministro, pero con el recargo del ministerio por más de año y medio, y después con don Abel y de nuevo. Así que pues yo podría decir, don Randall, que la mitad de mi carrera profesional la he trabajado en el Ministerio del Ambiente y la otra pues he trabajado en organizaciones de conservación. Es un gusto para mí poder volver al Ministerio del Ambiente y ver a tantos conocidos y amigos. El país ha avanzado en muchos temas y ha chocado contra la pared en otros temas, sin dudas. Yo vuelvo a un ministerio mucho más complejo desde el punto de vista operativo, administrativo. Hay un temor bastante generalizado a tomar decisiones de los funcionarios, particularmente los cargos superiores a nivel de direcciones y subdirecciones. Se verticalizó también mucho el proceso de toma de decisión. Se ha entrabado la gestión administrativa operativa, el problema de su ejecución es más serio. Yo creo que la participación y la incidencia de Procuraduría, Contraloría, resoluciones de Sala Constitucional han hecho más difícil aún la situación que era anteriormente. Anteriormente, definitivamente la administración era más fluida. Hay hoy posiblemente más pesos y contrapesos, controles ciudadanos y controles legales. La Sala Constitucional, la Defensoría, todo esto ha generado una serie de controles que se traducen en una serie de limitaciones operativas, y eso es una realidad. Eso es desde el punto de vista operativo. La subejecución es un tema serio. Todo esto se traduce en subejecución y la gestión del manejo de los recursos naturales se ve limitada. Por el otro lado, lo que más no me llama la atención, porque yo he venido trabajando en todos estos temas, pero lo que más claro tengo yo es que los retos ambientales en estos, podríamos decir, 15 años han cambiado sustancialmente. Antes los retos ambientales estaban en lo rural, la deforestación, la caza, la pérdida de biodiversidad y la necesidad de parar la deforestación y crear áreas protegidas para proteger la biodiversidad. Pero en estos años Costa Rica pasó a ser una sociedad de arraigo rural, una sociedad urbana. El casi 65% de los costarricenses viven en San José, en las áreas urbanas, gran área metropolitana, cabeceras de provincia, y por lo tanto los problemas ambientales se trasladaron al entorno del urbano sin que Costa Rica tuviera el proceso de planificación o la previsión para poder ir moviéndose hacia esa agenda urbano-ambiental, donde hay 6 o 7 diferentes actores que tienen que ver con temas ambientales que no coordinan y no colaboran. El Ministerio del Ambiente, don Randall, tiene el 50% de las responsabilidades de las leyes ambientales. El otro 50% la tienen 12 otras instituciones. Y los procesos de trabajo a nivel sectorial y a nivel de planificación recién empiezan. En la administración anterior, bajo el liderazgo de don Edgar Gutiérrez, el anterior ministro, y el Consejo Nacional Ambiental, el presidente y 8 ministros desde la Casa Presidencial han disparado un proceso donde busca generar pues esa sintonía y armonía, pero al final de cuentas Costa Rica es muy exitoso en lograr avances en la agenda verde, recursos naturales, forestal, biodiversidad, áreas protegidas, a través del Ministerio del Ambiente, pero todos los otros temas ambientales más urbanos, en donde hay una anarquía o una poca planificación de los procesos de implementación de normas y leyes, pues es el gran reto. Así es como vemos los ríos contaminados de las ciudades, el problema de desechos sólidos, el problema de contaminación de aguas, y eso en donde pues nosotros nos vamos a abocar en los próximos 4 años. Claro que de hecho hay un poder muy disipado
en los temas ambientales, don Carlos Manuel. De hecho, cuando yo estaba preparando la entrevista de hoy, decía que, bueno, es que puedo preguntarle tal esto, pero es que también depende de otra institución. Porque ambiente tiene que ver, pero depende de otras instituciones, y recurrentemente me salió en los temas que había planteado para hoy. Curiosamente, le pedí a la gente esta mañana que si quería que yo tocara algún tema en particular con usted, Matices, y me llovieron realmente un montón de mensajes. Intentaré resumirlos a lo largo del programa. Nada más déjeme saludar a la gente que nos está viendo. A esta hora, Mario Alberto Mora, que nos reporta sintonía esta mañana. Además, Carlos Badilla, desde Pérez Celedón. Calito Costa Rica dice, pregúntele, vamos a preguntarle por la pésima situación de la visita al Parque Nacional Manuel Antonio. Rafael Román dice, saludos para todo Costa Rica. Adelina Cibar, Lady Chávez también, que está con nosotros. Marlene Rodríguez, que dice que bueno sería eliminar el plástico de un solo uso como las pajillas. Es una barbaridad que todos los restaurantes se resistan a no usarlas. ¿Y que esperan para prohibir la quema de caña? Es terrible soportar eso en verano. La ley de protección a parques nacionales, nos hablan también Martín Brenes, Marianne Fishman, Arturo Dormant. Gracias a todos los que se suman a esta transmisión. Leyendo el Estado de la Nación del año pasado, encontré un párrafo que me parece que podría resumir perfectamente la situación urbano-rural de lo ambiental. En los hallazgos relevantes del Estado de la Nación dice: un análisis de 3 ciudades intermedias, es decir, que no son tan grandes como las cabeceras de provincia, San Isidro del General, Ciudad Quesada y Guápiles, encontró patrones de crecimiento similares a los que llevaron al actual caos del gran área metropolitana. 1. La mancha urbana aumenta de forma rápida y dispersa. 2. Crece la flota vehicular y los problemas de movilidad. 3. Hay poco tratamiento de aguas residuales. 4. No hay ninguna herramienta completa actualizada de ordenamiento territorial. Solo en ese párrafo tenemos 4 problemas gravísimos en temas ambientales. Y me permitiría iniciar por el primero, el crecimiento de lo urbano. Tenemos un territorio limitado, 55.100 kilómetros cuadrados, don Carlos Manuel, pero lo urbano más y a mucha velocidad se come claramente lo rural. Bueno, el territorio de Costa Rica, déjame corregirlo un poquitico con esto, es mucho más que esos 51 kilómetros. Para tomar los mares, por supuesto. Sí, por supuesto, el 90%. Y eso lo digo con toda la buena intención, porque tenemos que ir educando a los costarricenses de que pues Costa Rica no es solo la parte terrestre. El 92% del territorio costarricense son mares. Costa Rica es el país más grande de Centroamérica, por lo tanto, y colindamos no solo con Nicaragua y Panamá, sino que con Ecuador y con Colombia. Por lo tanto, es una narrativa tiene que traducirse en un reconocimiento social sobre pues el tema de los mares, y producto de esa falla es que pues le hemos dado la espalda a los mares. Lo que dice el Estado de la Nación es un hecho totalmente conocido y claro, y es parte de pues este abordaje que estamos haciendo del urbano ambiental en el Ministerio del Ambiente. La verdad es que el Ministerio del Ambiente sigue siendo Ministerio de Recursos Naturales y tenemos que movernos a hacer un verdadero Ministerio de Ambiente, y lo va a comentar don Randall, la propuesta estructural que tenemos en ese sentido. Pero sí, definitivamente, todas las cabeceras de provincia llevan el mismo patrón de desorden en su desarrollo que el gran área metropolitana, y de ahí que pues el abordaje de los temas que vamos a hacer en esta administración para la área metropolitana también se planifican para las cabeceras de provincia. Y creo yo que el gran reto que tenemos como país es el tema de ordenamiento territorial. No hay una instancia responsable, hay una gran cantidad de instancias, y cada vez que viene el gobierno, pues se hace una serie de procesos políticos donde se crean instancias institucionales que varían muchísimo de gobierno a gobierno, y hemos tenido muy poca consistencia. Yo soy un gran creyente que pues esa planificación debe basarse en 2 elementos. Uno es la mejor información técnica disponible. Muchas veces cambiamos criterios de uso de suelo basado en variables económicas o políticas, que si la línea de desarrollo va por aquí o va por abajo, y eso lo vimos en la administración Arias, donde hubo un gran debate donde pues por la presión de los desarrolladores se flexibilizaron las restricciones sobre uso del suelo. Entonces, la información científica y técnica es súper importante y es la base de todo esto. Y segundo, que todo debe partir del gobierno local hacia arriba. Y no pues lo que hemos tenido en Costa Rica, pues que es una estructura política y de planificación bastante centralizada, y que el traslado de las competencias al régimen municipal ha sucedido muy lento.
ahí chocamos con las limitaciones que tienen las municipalidades, pero bueno, el gobierno central tiene que fortalecer eso. Hay una comisión en este gobierno que tiene que ver con todo este tema y busca esa coordinación, pero la diferencia con anteriores es que hay 2 o 3 elementos importantes. Uno es el tema de la movilidad, la descarbonización y todo el tema que tiene que ver con el transporte. Ahí ambiente, salud, transportes son los líderes de un proceso a través de la oficina de la primera dama, donde vamos en un proceso que pues todos estos temas convergen en una estructura o en un proceso político que nos va a ayudar a poder ligar con uno de los problemas más grandes, que pues el tema de movilidad y el tema de transporte. Y creo yo que tenemos elementos importantes para poder avanzar. Y los temas de planificación, o sea, hace rato venimos hablando sobre pues que no podemos seguir expandiendo esa mancha urbana con todos los impactos que eso genera, sino poder tomar las experiencias de otros países y otras ciudades que han logrado dar el freno y dar el cambio, como ha sido en Brasil o en Colombia o en algunos estados de México, donde hay experiencias muy positivas. Así que eso es un tema importante. Vamos a requerir un proceso de planificación muy fuerte, pero sobre todo no va a ser hasta que no garanticemos un proceso de traslado de competencias de forma paulatina al gobierno local, que esas cosas no se van a dar, porque al final de cuentas los permisos de uso de suelo y los planes de ordenamiento territorial se dan a nivel municipal. Y entonces crear estructuras supramunicipales o procesos para fortalecer esas responsabilidades con los recursos y el conocimiento es algo muy importante. De hecho, el segundo problema que ya se ha venido abordando, un día esto lo conversaba con don Rodolfo Méndez, que vino al programa, y con la primera dama, por supuesto es la flota vehicular y los problemas de movilidad de los que usted hacía referencia. Pero es que, por ejemplo, nosotros como país nos jactamos, y es una muy buena noticia, de que casi el 100% de la electricidad que generamos viene de fuentes renovables. Yo realmente no estoy tan seguro de que sean limpias en su totalidad, pero son renovables. Sin embargo, el 69% de la contaminación que se genera en Costa Rica no es por la electricidad. No, es por los carros. Sí, exactamente, por los Entonces, casi el 100% es de fuentes limpias. Lo que pasa es que esas fuentes limpias, desde el punto de vista de emisiones, algunas de ellas generan altos impactos ambientales. Por lo tanto, el limpio y el impacto ambiental no son excluyentes o no son lo mismo. O sea, la represa hidroeléctrica es limpia, o sea, no produce electricidad sin emisiones de carbono a la atmósfera, pero el impacto ambiental puede ser más grande que el impacto ambiental de las emisiones. Así que, pues, esto es un tema que yo concuerdo totalmente con usted. Sí, a esto me refería yo, porque... le adelanto algo, don Randall, esto es muy importante, adelantárselo. Yo como jerarca de energía, yo no veo a Costa Rica construyendo más represas hidroeléctricas. Ok, descartado. No tiene ningún sentido desde el punto de vista económico, no tiene ningún sentido desde el punto de vista socioambiental. Claro, y no veo que eso vaya a suceder. Lo que pasa es que tenemos que prepararnos a esa situación, porque tenemos un ICE donde hay 6,000 funcionarios, empleados que fueron preparados para eso. Y en 10 años la electricidad no va a venir de una represa hidroeléctrica, la electricidad va a venir de los paneles solares que usted y yo vamos a poner en nuestra oficina o en nuestra casa. Y si no preparamos ese proceso para un nuevo negocio eléctrico, el ICE simplemente va a estar distribuyendo la energía y no produciéndola, porque todo la vamos a estar produciendo donde vivimos y donde trabajamos. Pero bueno, esto puede ser un temita que podemos abordar más tarde si a usted le parece, pero creo yo que estábamos hablando sobre el tema de energía. Básicamente el 70% de la energía de este país es con combustibles fósiles, y el quemar combustibles fósiles tiene muchos costos ambientales y económicos, y de ahí la necesidad de hacer esa transición, y nosotros lo vemos desde el punto de vista del tema de la movilidad, cómo pasamos de combustibles fósiles con altos impactos ambientales, contribución al cambio climático, con una factura petrolera anual altísima, a otras fuentes de movilidad que no nos generen los impactos ambientales y esa alta factura que nos genera el petróleo. Eso puede ser con biocombustibles, eso puede ser con electricidad, eso puede ser con hidrógeno, con las tres o algunas de las tres. En eso el ministerio está totalmente abierto y quiere promover ese proceso. Entonces, ese es el gran reto que tenemos. Pero déjeme poner este reto, don Randall, en el verdadero contexto histórico.
hemos hecho cosas tan grandes y tan trascendentales y pocos países del mundo han hecho en este tema, que la descarbonización no es un tema de la administración Alvarado. Es un tema que inició hace muchos años, con otros nombres, con otras ideas, pero al final lo que hemos venido es descarbonizando la economía. ¿Qué significa descarbonizar la economía? Cuando la economía de los países del mundo depende de los combustibles fósiles. Todas las economías se mueven con una fuente de energía, y esa fuente de energía es el petróleo básicamente y el gas natural. Si no hay esa fuente de energía, no habría prosperidad, no habría crecimiento económico. Entonces las economías dependen del uso de los combustibles fósiles, y eso genera carbono en la atmósfera. El carbono en la atmósfera genera cambio climático. Entonces tenemos que sacarle a la economía la matriz de carbono, quitar los combustibles fósiles, porque es un mal negocio financiero, el costo en la salud pública es altísimo y contribuimos al cambio climático. Todo esto lo ha movido en los últimos años, todo este tema de la descarbonización, el tema del cambio climático. Y el cambio climático es generado por tres diferentes fuentes. Uno es la deforestación de los bosques del mundo, el segundo, cómo producimos la electricidad, y el otro es cómo nos movemos, la movilidad. Entonces, todos los países del mundo tienen la obligación de descarbonizarse atacando los tres problemas. Costa Rica es el único país en vías de desarrollo o de renta media que ha logrado ya resolver el problema en 2 de los 3. Costa Rica no genera deforestación, hoy tenemos el doble de la cantidad de cobertura forestal que hace 20 años, entonces no hay deforestación, no hay carbono, la electricidad se produce con fuentes limpias, no generamos emisiones de carbono. Eso no lo ha hecho ningún país en vías de desarrollo o renta media. Ahora entraremos en este proceso que duraremos 20 años posiblemente de la descarbonización. Hablábamos de carbono neutral, eso no tiene neutralidad, eso no tiene ningún sentido. El sentido es ir descarbonizando. Lo interesante es que la hipótesis de que no puede haber crecimiento económico sin emisiones de carbono y que hay una correlación, pues se viene a romper hace unos años atrás, cuando muchos países, particularmente los europeos, siguen su crecimiento económico y el consumo de combustibles fósiles va en la otra dirección. Lo que genera, pues, lo que confirma el hecho de que podemos seguir creciendo económicamente y prosperando como sociedades sin depender de los combustibles fósiles. Entonces nosotros en Costa Rica, este es el momento, ya descarbonizamos, ya hicimos la tarea en 2 de los 3 sectores, ahora nos toca el sector de combustibles fósiles y de ahí podemos hablar lo que usted requiera. Claro, porque es que quería caer a Recope y la distribución, iba a decir refinar, pero no, la distribución de importación, pero ya casi caigo en eso porque es que me dio un elemento importantísimo. Yo he sido muy crítico de la carbono neutralidad y la meta 2021. Primero porque yo decía somos dos. Sí, porque la primera es que yo decía, ¿y según quién nos va a medir a nosotros? ¿Nos vamos a medir ¿en nosotros base a mismos? qué? ¿En base a qué? Sí, ¿Cuál es la información? Y lo otro es que cuando usted genera mucho carbono, o sea, no sirve de nada intentar neutralizar porque ahí lo produjo. O sea, la cosa es dejar de producirlo. Sí, que es la descarbonización. ¿Vamos a dejar de hablar de carbono neutralidad en esta administración? Sí, vamos a dejar de hablar del compromiso de hacer el país carbono neutral para el 2021 por varias razones, don Randall. Primero es que no se necesita. No se necesita desde el punto de vista de nuestros compromisos internacionales. Segundo, necesitamos $10,000 millones para hacerlo. Okay. En ese plazo. Y tercero, no tenemos el plan y la evidencia científica de cómo hacerlo. Entonces, si usted ve lo que ha pasado desde que se declaró esa carbono neutralidad, hemos aumentado más de 10% las emisiones. O sea, no hemos ni siquiera disminuido el ritmo de consumo, el consumo de petróleo, y las emisiones han aumentado. Así que lo que tenemos que hacer es seguir propiciando a través de todos los diferentes incentivos y estímulos para que las empresas del sector privado se conviertan en carbono neutral, que eso es mucho más factible, y tenemos más de 150 empresas en Costa Rica que voluntariamente se han acogido a un plan de carbono neutralidad, y eso me parece magnífico, y esa es una buena avenida que hay que continuar. Ahí continuaremos, pero a nivel de país, a nivel de economía, a nivel de sociedad, lo que corresponde es tener un plan de largo plazo, y eso lo hizo la administración anterior de don Luis Guillermo, y el ministro Gutiérrez, siendo responsables, fueron a París y dijeron: esta es nuestra realidad, este es nuestro compromiso. Vamos a disminuir el 40% de las emisiones de carbono para el año 2030,
y posiblemente seremos carbono neutral, o sea, donde las emisiones y la fijación estén neutro para el año 2080. Por lo tanto, no tenemos una necesidad por un compromiso internacional, y lo que tenemos es una gran oportunidad, porque vemos en esta administración, nosotros vemos el proceso de la descarbonización como una oportunidad de desarrollo. Se van a generar empleos, vamos a disminuir una gran cantidad de costos asociados a la importación del petróleo, pero algo muy importante que la ministra de Salud ha venido llamando la atención y no le hemos puesto la verdadera, valga la redundancia, de atención: el costo a la seguridad social que generan las emisiones de contaminantes por la combustión de combustibles fósiles es altísimo para el país, y no la ponemos en la ecuación. Es un beneficio el poder atacar el problema, salud pública, sociedad. Enfermedades respiratorias, para ser más concreto, enfermedades respiratorias asociadas a emisiones de combustible fósil es muy alto, y es un gran beneficio el poder hacer esa transición por esa simple y sencilla razón. Aunque tendrá que aceptar que sonaba bonito, que en 2021, por ser el año del sonaba bueno, pues que fue una decisión política, exactamente. O sea, eso era lo que quería reflejar. Bueno, era un lema. Sí, pues por supuesto, fue una decisión política bastante vacía. O sea, yo me imagino que se sentaron a decir qué cosa bonita y qué compromiso trascendental ambiental podemos hacer el 2021, y sacaron esta idea. No obedeció a un proceso totalmente estructurado, con una base científica sólida y un plan que nos llevara a revertir. Ahora sí estamos trabajando en eso. Le adelanto, don Randall, que pues el presidente dio instrucciones muy claras de que para el informe de los 100 días tenemos que tener una hoja de ruta de esa descarbonización. Esa descarbonización vamos a durar 20 años, pero no va a ser 20 años de penuria y calamidades, va a ser 20 años de un proceso de transición hacia un nuevo paradigma económico bajo en carbono, donde pues vamos a contribuir en crecimiento y empleo, dado pues las tendencias mundiales a economías verdes. Bueno, pero a mí me parece que uno de los retos principales, además de todos los que conlleva la descarbonización, es Recope. Sí, claro. Sin Recope en la ecuación esto no funciona. Entonces, varias cosas quisiera pues adelantarle y temas que estamos trabajando. En los próximos semanas, por no decir par de meses, haremos del conocimiento de la opinión del público en general en Costa Rica un proceso que estamos trabajando en Recope. Pues yo, como ministro de Ambiente, soy el rector de Recope ICE y del sector eléctrico, los sectores energéticos. Vamos a hacer una propuesta de una reforma estructural en la ley de Recope, posiblemente la reforma más grande desde que Recope existe, donde pues buscamos tres cosas. Uno es poder darle a Recope la posibilidad de trabajar con energías alternativas, combustibles alternativos, que en este momento se limita básicamente al tema de hidrocarburos. Segundo, quitarle una gran cantidad de amarras que tiene desde el punto de vista operativo, financiero, administrativo. Y tercero, que Recope pueda invertir parte de su capital, de sus ingresos en investigación y desarrollo. ¿Ninguna de esas tres cosas lo permite la ley orgánica de Recope? No lo permite. Inclusive puede ser que hasta el nombre de Recope vaya a cambiar en esa nueva ley, porque nos movemos hacia una institución que tiene que alejarse de la dependencia o del trabajo exclusivo en combustibles fósiles. Si vamos a la descarbonización, pues la lógica nos dice que una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer es que nuestra empresa pública petrolera se vaya a la misma vez moviendo en la dirección que van los combustibles alternativos. Nos está dando la primicia, don Carlos Manuel, nos está dando la primicia porque usted dice, vamos a anunciarlo a la opinión pública un par de semanas, realmente lo está haciendo hoy. Supongo que esto es algo que pues el presidente en la campaña se comprometió, todo el tema de la descarbonización, todo el tema de las reformas del sector eléctrico. Claro, pero me refiero a Recope en lo particular, en un par de meses estará listo. Bueno, en un par de meses hemos venido trabajando internamente en Recope y también hemos venido trabajando con los diputados, ya que en la Asamblea Legislativa hay 4 proyectos de ley de reforma de la ley de Recope, y todos ellos buscan de alguna manera algunos pedacitos de esto que yo le comentaba, que son las áreas que hemos venido trabajando a nivel de borrador en este momento, y ahorita va a ser, pues esperamos próximamente tener una propuesta, pero hemos venido trabajando con los diputados en la Asamblea Legislativa, haciéndoles ver que bueno, que nosotros venimos con una propuesta más integral, por decirlo de alguna manera. Entonces sí, hemos venido trabajando, esto es un tema que no se
no se atiende confidencialmente, ni mucho menos, porque claro, pues esa no es la idea, ni mucho menos, pero no vamos a presentar algo hasta que no estemos listos, pero bueno, vamos en esa dirección. La dirección es, don Randall, vamos a abrir a Recope para que Recope pueda trabajar con combustibles alternativos, toda vez que pues esa es la ruta que vamos en la descarbonización de la economía del país. Y le agradezco mucho que lo haya adelantado, y permítame meterme en algunos detalles. La nueva, permítame llamarle así también, empresa costarricense de energía, porque ya no será refinadora, en el primer tema, que es energías alternativas, en este instante solo puede trabajar con hidrocarburos según su ley. Sí. Le voy a dar un ejemplo. Nosotros venimos trabajando con Astra, don Franklin Chan, don José Zaglul y una serie de científicos. Se venía trabajando desde hace mucho tiempo, varios años atrás, hasta que pues hubo varias resoluciones de Contraloría y Procuraduría que establece que Recope no tiene el marco jurídico propicio para poder ser parte de un negocio de hidrógeno. Y ha limitado esta iniciativa de Astra de una manera que pues afecta al país, y eso es porque pues el marco legal de Recope no lo permite. Entonces no se pueden utilizar los recursos, las capacidades, la institucionalidad de Recope para que el país vaya trabajando en el tema de hidrógeno, y eso es un ejemplo muy concreto de las cosas que queremos cambiar. Igualmente en el tema de las amarras que tiene Recope. Estaba revisando el último dato que tenía disponible, una nota del 15 de enero de Juan Fernando Lara en La Nación. Por ejemplo, lo que gasta Recope de su plata, que solo lo puede recaudar vendiendo combustible, en la convención colectiva es una millonada completa, Juan Carlos Manuel. Sí, ese es otro tema. Claro, pero va a ser un tema álgido en esto, cuando conviertan a Recope. Bueno, la convención colectiva, así como lo entiendo yo, de Recope se empieza a renegociar en un año y medio, ¿verdad? Y todo va a ser todo un proceso de reajuste, redefinición en este gran contexto de la descarbonización de la economía. ¿Usted cree justamente que en este pensamiento de modificar Recope y pasarlo a ser algo más operativo en el nuevo esquema y en la nueva narrativa ambiental, dé chance político para renegociar estos aspectos? Por supuesto, porque todo es parte de un gran cambio, de un gran cambio, no solo de Recope, sino de la economía y el sistema productivo, por supuesto que sí. Claro, cuando se además es un sentimiento claramente establecido por la opinión pública y los ciudadanos. Son temas que no vamos a evitar, ¿verdad? De hecho, cuando se vino el tema de la refinería china, todo el mundo, que fue la primera vez que admito que masivamente se empezó a discutir este tema, y para qué otra refinería, si vamos hacia el futuro y vamos claro, era una contradicción. Totalmente. Nosotros fuimos muy, muy críticos, nosotros hablo del movimiento conservacionista ambientalista, de que cómo es posible que vamos a invertir 2.500, 3.000 millones de dólares en una refinería cuando deberíamos invertirlo en un tren eléctrico rápido, que es exactamente lo que estamos haciendo. El tren eléctrico rápido que esta administración está queriendo desarrollar cuesta 3.000 millones de dólares, y eso sí es una solución a futuro, y desmarcarnos de esa tendencia o esa adicción que hemos tenido hacia el petróleo, no solo Costa Rica sino el planeta, y que nos lleva al límite de las capacidades del planeta de poder ligar con toda la basura que genera la humanidad. Claro. Entonces ese es un verdadero cambio de paradigma, y entre todos estos cambios, Recope y el ICE tienen que ajustarse a esos cambios tecnológicos tan fuertes que están pasando, y nosotros esperamos poder avanzar hacia la movilización institucional, entendiendo que entienda este cambio tecnológico y preparándonos para poder tener un nuevo modelo eléctrico, un nuevo modelo de combustibles para el país. José Alejandro Oviedo le pregunta en Facebook Live si el gas natural es parte de esa descarbonización. Sí, el gas natural es un hidrocarburo y por lo tanto tenemos que irlo dejando, por supuesto. No podemos, si es una adicción, si hacemos la analogía con una adicción, es como si yo dejara de tomar ron pero sigo tomando cerveza. Claro. O sea, hay que cortar por lo sano y ir a... Pero esto no quiere decir que del 2019 en adelante vamos a parar todo. Va a ser un proceso de transición. Claro, ¿verdad? Lo que pasa es que, ojo la falta de información, don Carlos Manuel, hay gente que dice, sí, dejemos de usar petróleo y empezamos a usar gas natural.
Bueno, es exactamente lo mismo. Es muy parecido. Bueno, lo que yo sí creo es que primero, ya dijimos que no vamos a hacer extracción de petróleo en el país. Eso es definitivo. Definitivo. El gas, hay gente que todavía piensa que es una opción. ¿Pero este gobierno qué piensa? Bueno, en este gobierno piensa que ninguna empresa va a venir a sacar el gas y no sacar el petróleo. Okay. No tiene ningún sentido financiero. Yo creo que el gas va a seguir siendo una fuente importante de energía por muchos años más, pero no la vamos a estimular dentro del plan de la descarbonización y tenemos que ser conscientes que va a haber una transición. Okay, ni la van a estimular ni la van a permitir. Bueno, en la transición, primero no vamos a desarrollar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, eso es petróleo y gas. Okay, no. Segundo, hay una importación de gas que se da en el país para muchos usos diferentes y esa importación no la vamos a restringir en estos momentos como parte de esta descarbonización porque primero pues es una alternativa realista en el tema de cambio climático, o sea, de todos los, por decirlo de alguna manera, de todos los hidrocarburos o derivados de hidrocarburos, el menos contaminante es el gas natural, por lo tanto el gas natural va a seguir en la ecuación por muchos años más, pero sí vamos a fomentar y acelerar un proceso en donde pues las nuevas fuentes no contaminantes van a tener pues la mayor atención y el estímulo necesario. La apertura, que me surge la pregunta, la apertura digamos en el tema de la distribución de combustibles en general, ¿qué piensa de eso? Bueno, yo creo que este es un tema que pues no lo hemos incluido en esta discusión que tenemos en estos momentos en Recope, porque tal vez nuestra concentración y prioridad es en otros temas y no va a ser pues como lo decía yo, incluida en este momento en esta propuesta de reforma de ley. Ahora hay que ver que los biocombustibles posiblemente una de las opciones de menor tiempo va a ser generado por el sector agrícola en el país y eso pues puede generar una economía muy positiva. El problema que tenemos, don Randa, con los biocombustibles en estos momentos es que el precio del petróleo tiene que estar mucho más alto para que sea atractivo producir la caña en etanol que pues en los usos tradicionales. Para que salga más rentable. Para que salga más rentable. Entonces ahí es donde pues vamos a tener que ver cómo podemos estimular algunas otras actividades, no solo en el tema de etanol y biodiesel, pero si pudiéramos empezar haciendo mezclas y a la vuelta de 5 años el 10% de los combustibles se mezclan con etanol, de ahí mismo ahí mismo bajamos el 10% de las emisiones, haciendo simplemente eso. Pero hay una serie de variables económicas complejas que se tienen que dar para que todo este negocio camine. El punto es que basado en la oferta y la demanda, el petróleo va a tender a la alza. Uh-huh. Y llegaremos hay un compromiso mundial para llegar al pico de consumo de petróleo. Se establece que es el 2020, donde llegaremos ese es el compromiso. Eso nunca va a suceder, don Randall, eso va a tomar 10 años más, el pico de consumo mundial de petróleo. Aún lo anterior, pues al ser un recurso cada vez más escaso, pues el precio va a aumentar y ahí es en donde se van a dar los disparadores económicos para que los combustibles alternativos, aquellos el etanol o biodiesel, pues se conviertan en opciones reales y de ahí que, valga la redundancia una vez más, que debemos preparar al Recope y al país para poder estar ahí en la frontera de ese proceso tecnológico para poder aprovechar y capitalizar de los procesos. Claro, Cristian Omaña le está preguntando, ministro, dice, estamos rodeados por 2 océanos, ¿alguien ha pensado en el gobierno en producción de energía eléctrica mediante las mareas? Sí, bueno, hay todo un gran desarrollo tecnológico de nuevas fuentes de energía y el tema de las mareas. O sea, ya la tecnología está disponible y se viene utilizando, pero a una escala, yo diría yo, don Randall, bastante pequeña y limitada, uh-huh, pero de una manera muy eficiente. Hay empresas que están, hay empresas, puertos, marinas y otras actividades marino-costeras que se vienen beneficiando de eso. Y al final todas estas pequeñas opciones, pequeñas en el sentido de escala, ayudan a todo ese esquema de autoconsumo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, don Randall? Cada vez más las tecnologías y las opciones para el autoconsumo van a ir avanzando, que la gran represa hidroeléctrica o el gran proyecto térmico
deja de tener sentido financiero. Y vamos hacia esquemas donde pues el autoconsumo y la generación distribuida se convierten rápidamente en el panorama del futuro, y ahí es donde debemos generar las condiciones. Este país dio pasos importantes en el tema de generación distribuida. En esta administración queremos dar pasos muy grandes para poder avanzar en ese sentido, siendo consciente de que dando esos grandes pasos pues debemos tener la capacidad de poder asistir y ayudar al ICE en todos los ajustes que tiene que hacer para poder ser un gran actor, continuar siendo un gran actor en el mercado eléctrico. Dice la Mula de Carga, que es una de nuestras tuiteras más fieles, dice: don Carlos Manuel ha sido el ministro más elocuente y con ideas más claras de los que han desfilado en Matices en este gobierno. Ay, pues qué honor me hace. Aunque le voy a decir que yo estoy muy contento, porque después de escucharlo de que nos adelantara lo del tema del Recope, realmente me puso muy contento, porque si hay una institución ineficiente, excepto en los libros de cívica, es Recope. Bueno, yo creo que hay muchas, lo pongo de esta manera, todas las instituciones del gobierno central padecen del mal de la ineficiencia o la falta de eficiencia, y que pues nuestra tarea es lograr eso. Como yo se lo decía fuera de micrófonos, una de las tareas más grandes que tengo yo es el atender la crisis de los parques nacionales. Nunca en la vida en la historia de los parques nacionales hemos tenido la crisis que tenemos en este momento, y parte de la crisis, don Randall, se debe a la falta de eficiencia de la institución que maneja las áreas protegidas del país, que tiene un 55% de subejecución. Eso significa, para efectos de los que nos escuchan, el SINAC, 55%, o sea, de cada 10 colones que recibe el SINAC en su presupuesto, solo puede gastar 4.5 colones. Y eso que gasta, lo gasta en salarios y pagar la luz y el agua de los edificios y las oficinas. Algo que yo, con todo respeto, les he dicho a los funcionarios que lo puede hacer mi hija de 12 años. Mi hija de 12 años puede perfectamente manejar financieramente todas las áreas, porque eso cualquiera lo hace. Es una cuestión incluso que pues con cualquier entrenamiento básico uno lo hace. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, eso es un tema sumamente complejo que estamos abordando, y que yendo al tema de la eficiencia versus ineficiencia, pues todos padecemos de ese mal. El ministerio no es una excepción, pero lo estamos abordando de una manera integral, porque no podemos en momentos de crisis fiscal darnos, no diría yo el lujo, pero ser pasivos ante pues claro, estas situaciones como la que le comento. Pero aunque todos seamos víctimas de esto, ¿por qué en el SINAC se agrava, don Carlos Manuel? Bueno, se agrava por 2 o 3 razones. Uno es que el SINAC se creó, vamos a ver, le voy a dar un poquito de antecedentes, don Randall. El SINAC es una institución modelo a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países tienen un esquema que ya Costa Rica superó hace muchos años. Es más, ese fue mi primer trabajo en el Ministerio de Ambiente, en la administración de don José María Figueres en el año 95. Yo y don Raúl Solórzano, el presidente del Centro Científico Tropical, fuimos contratados para coger 3 direcciones generales y refundirlas en una, porque eso era lo que el sentido común nos decía. Teníamos un servicio forestal, un servicio de parques nacionales y uno de vida silvestre. 3 direcciones en el mismo ministerio, los 3 administrando áreas protegidas en el mismo paisaje, con 3 de todo y todo centralizado en San José. Sí, claro. Entonces, los refundimos en una sola. Ya no hay 3 instituciones manejando áreas silvestres del país, solo había una, y el 40% del personal en San José lo bajamos a un 20%, descentralizamos, desconcentramos, o sea, eso quiere decir que todos los recursos se mueven a las regiones. O sea, si usted necesita comprar papel higiénico, ya no lo compre en San José, lo compre en Limón, en Liberia o en Puerto Jiménez. Y abrimos, ese fue el tercer elemento, entonces la compactación de las áreas, la descentralización y desconcentración, y el tercero fue la apertura a la sociedad civil en los procesos de toma de decisión. Creamos consejos, comités, y los ciudadanos y vecinos e interesados participan en el manejo. Eso se hizo, y eso creó el SINAC. Entonces pasamos de tener instituciones que trabajaban sectorialmente en silos en el paisaje, o sea, en el territorio, a una institución que ve el territorio de manera integral. Fue un paso que ayudó a bajar la deforestación y ayudó a muchas metas que tenía el país, pero en los últimos años se ha vuelto a centralizar. Okay. Entonces todo se centralizó, con el agravante de que pues los funcionarios tienen miedo a tomar decisiones, no firman oficios, todo lo preguntan a los abogados, o todo o le tienen temor pues a resoluciones de Contraloría y Procuraduría, y no se sienten con el respaldo institucional. Todo eso genera una serie de efectos que al final
se centralizan los procesos, se centralizó todo, y la centralización llevó a un proceso de atrofia institucional. ¿Y cuál es el producto final? La subejecución. Y eso lo estamos atacando fuertemente. Hace 10 días establecimos una intervención administrativa del SINAC, y estamos trayendo gente que no me puede hacer la diferencia entre una Guatusa y un Tepezcuinte, pero sí son 4x4 en el tema administrativo financiero. Y teníamos mucha gente muy experta en saber la diferencia entre una Guatusa y un Tepezcuinte, pero fallaban en esto. Entonces le hemos dado un cambio de timón y queremos entrarle muy fuerte a este tema. Entonces, las 3 prioridades en el SINAC son los parques nacionales, número 1, control y protección, y la descentralización. Los parques nacionales generan $24 millones por ingreso de tarifas y subsidian toda la operación del SINAC en el territorio. Los parques reciben alrededor de 4 millones de los 24 que ellos generan. Lo demás, de 24 a casi $60 millones lo aporta el gobierno central. Y entonces estamos subsidiando con los parques nacionales toda una operación en el territorio, yo le llamo el paisaje, y eso no puede continuar de esa manera. Tenemos parques nacionales en crisis. Ahora uno de sus de las personas Facebook, que está viendo en Facebook Live nos habla de Manuel Antonio. Yo puedo hablar mucho de Manuel Antonio, es un buen ejemplo de lo que está pasando. Manuel Antonio subsidia otros parques nacionales y otros, entonces no hay una posibilidad de reinvertirle, y en Manuel Antonio lo estamos cogiendo por aparte y lo vamos a atacar muy fuertemente, pero debemos concentrarnos del Parque Nacional hacia afuera, y no que atendemos todos los temas afuera y el Parque Nacional es lo último. Y en el Parque Nacional tenemos que trabajar con los guardaparques. Mire, si yo me siento orgulloso de estar en esta institución, es porque conozco a los guardaparques y los admiro. Es más, don Randa, yo soy un guardaparque frustrado, nunca lo fui voluntario en parques nacionales, me encanta ir a trabajar con ellos, muy orgulloso de ponerme el uniforme de ellos, pero son de esos funcionarios públicos insignes y especiales, y a ellos le debemos muchísimo. Por lo tanto, nos vamos a concentrar en el Parque Nacional y en las condiciones de trabajo del funcionario, para de ahí del Parque Nacional hacia afuera, dándole vuelta, por decirlo de alguna manera, a la tortilla de cómo invertimos y establecemos prioridades presupuestarias, claro, empezar a hacer un abordaje más integral. Porque efectivamente los guardaparques son ejemplo, pero normalmente cuando uno habla con ellos están súper frustrados. No, tienen que estar los súper frustrados. Están molestos, frustrados. No, por supuesto. Yo vengo reuniéndome con ellos y bueno, lo primero que yo le dije a ustedes, don Randa, es que en el SINAC la prioridad número 1 son los parques nacionales, sí, claro, no hay la menor duda. Lo que pasa es que el SINAC en sí, y qué dicha que nos lo contextualizó históricamente, realmente hoy es muy desordenado. ¿Sí? Sí. El ejemplo más claro hoy en la mañana nos pasó. Teníamos un periodista encargado de cubrir si se reabría o no el Parque Nacional Volcán Poás en agosto. Le preguntamos a todo el mundo, llamamos al SINAC, nos estuvieron bailando de oficina en oficina, y esta mañana que estábamos en la primera emisión y lo contamos al aire, que no teníamos la respuesta del SINAC por eso, la encargada de comunicación del MINAE nos llama y nos dice, ¿cómo que no? Aquí está la viceministra lista, sin el SINAC, y el MINAE lo resolvió en 20 minutos. Bueno, eso es una muestra del desorden. Sí, así es. Bueno, por dicha, yo en esta oportunidad, Randall, tengo 4 viceministros. El ministerio es sumamente grande y complejo, con 19 direcciones generales, y una de las viceministras está totalmente encargada de sacar adelante conmigo el SINAC. Así que pues va a ser un cambio. Vamos a durar 6 meses en poder dar un cambio, poder generar productos de este cambio que estamos haciendo en este momento. Es un cambio no solo operativo, pero también es reafirmar la misión y la visión, la filosofía de por qué existe. Se perdió la noción filosófica de por qué existe el SINAC, y eso, si uno no sabe a dónde va, termina en cualquier lado. Claro. Y entonces eso resume de alguna manera la situación que hemos encontrado con SINAC. Don Carlos, permítame brincar de tema, porque tengo una infinidad. Hoy ya vi que no vamos a cubrir todos, así que le dejo una invitación abierta para el futuro a Matices para cubrir los otros. Pero hoy, que le decía a la gente en redes sociales, ¿qué temas les parece importante tocar con el ministro de Ambiente? Hay uno en el que volvemos al tema de la matriz energética y la descarbonización, y son los vehículos eléctricos. Gial CSS nos decía en Twitter más temprano, pregúntele por favor de los vehículos eléctricos. Es increíble que la ley, imperfecta sí, tiene más de un año y todavía no ha sido posible iniciar con la importación de carros eléctricos, pese a que existe interés en varios sectores. Bueno, tal vez déjeme corregir un poquito
no es la ley se aprobó, es el reglamento. En la administración anterior se estableció un reglamento que se publicó al mes de haber entrado en funciones, y cuando empezamos a trabajar con aduanas, con importadores y otras, nos encontramos una serie de deficiencias bastante serias que teníamos que atender. También nos encontramos con una serie de recomendaciones de importadores muy buenas, y bueno, hemos tenido que hacer una revisión del reglamento, y espero yo ya en una semana tener ese nuevo reglamento para que podamos avanzar. Deben haber unos 200 automóviles esperando en aduanas para poder... ¿Cuántos? ¿200? 200 posiblemente, entre automóviles nuevos y eléctricos importados. Que hay una serie de variables, es bien complejo el tema. Sí. Cuando yo me meto a analizar el tema, me doy cuenta de que pues el diablo está en los detalles, y este no fue una excepción. Estamos haciendo el mayor esfuerzo porque tenemos el mayor interés de que ya podamos operativizar la ley a través del reglamento y que podamos facilitar esas condiciones, ¿verdad? Para que pues esa importación de vehículos, y hablemos un poquito de automóviles, porque aquí hay muchos temas muy importantes. Yo soy un gran creyente que no podemos seguir importando a diestra y siniestra automóviles en el país. A esto hay que ponerle coto rápidamente, y tiene que basarse en los mejores criterios de eficiencia y combustión. Pero esto nos lleva a otro tema, don Randall, que es muy importante, que nosotros estamos llevando adelante. Ayer salió publicado en La Nación un artículo que yo les envié sobre pues la reforma fiscal verde. Es la siguiente frontera desde el punto de vista fiscal. Nosotros no podemos seguir grabando los bienes, o lo pongo de esta manera, nosotros debemos grabar los males, no solamente los bienes. ¿Qué quiere decir por eso? Le ponemos impuesto al trabajo, le ponemos impuesto al ingreso, al salario, a las transacciones, a las cosas positivas socialmente. Pero las cosas negativas, socialmente hablando, como la contaminación, no la grabamos. Los males no los grabamos. La reforma fiscal verde tiene que ayudarnos a que podamos no solamente disminuir la carga tributaria de lo positivo, y que nos concentremos en lo negativo y hagamos un balance entre pues uno y el otro, sino que empecemos a internalizar el costo de la degradación ambiental que lo socializan. Por ejemplo, yo uso combustible, tengo un automóvil, uso combustibles fósiles, emito emisiones de carbono y otros gases a la atmósfera, eso genera cambio climático y enfermedades respiratorias. ¿Y quién corre con el costo de eso? Yo debería asumir en el costo del combustible eso, y tendría que tener un gravamen, un canon. Igualmente, las tecnologías más eficientes deben tener menos o ningún impuesto, y este es el ejemplo de esta ley para la importación de vehículos eléctricos. Se busca eso. Entonces debemos movernos hacia un esquema fiscal que refleje en los precios y en los costos esas externalidades negativas, los costos ocultos, los costos ambientales. Al hacer eso, disminuimos en gran medida lo que el Estado de la Nación nos llama como la huella ambiental, y a la vez propiciamos cambios tecnológicos. El tema del plástico es otro buen ejemplo. O sea, producimos envases de plástico de un solo uso o no, los usamos una vez o varias veces, y hay una muy mala disposición. El plástico dura miles de años, cientos de años de degradarse. El costo que tiene el país, el medio ambiente y otros sobre eso no se refleja en el precio. Si usted le pone un canon que refleja ese costo, pues usted va a crear las condiciones de precio para que el industrial, en lugar de hacerlo con plástico, lo haga con un producto desechable, compostable o reciclable, ¿verdad? Y entonces hacia eso debemos movernos, y el tema de los vehículos eléctricos es exactamente igual. Entonces, yo soy un gran creyente que hay que tomar decisiones difíciles como establecer cuotas o límites a la importación de vehículos, particularmente de vehículos de mala tecnología, que son ineficientes en su combustión y en eficientes en sus rendimientos, ¿verdad? Y irnos moviendo, a la vez que nos vamos moviendo hacia la masificación del transporte público, o sea, hacia la sectorialización y todo lo demás, el tren eléctrico y todo lo demás, y en cuestión de 10 años vamos a tener un país donde la movilidad va a ser muy diferente a la que tenemos hoy. Sí, claro, pero tienen razón, es una paradoja. Hoy cuando yo tengo un carro de 20 años, por ejemplo, pago mucho menos que un carro nuevo que contamina menos. Bueno, pero esos son lo que llamamos los incentivos perversos. Claro. Pero hay un tema social que es importante traerlo a la mesa, porque tiene que jugar y tiene su propio peso intrínseco. O sea, aquellos que usan la tecnología
más ineficiente o más contaminante son aquellos sectores menos pudientes de nuestra economía o en nuestra sociedad, y no podemos ser insensibles a esa situación. Claro. Eso es una variable que tiene que tener un peso. Por lo tanto, las cosas no van a ser ni blancas ni negras, tienen que ser matices de grises, en donde vayamos hacia una transición, pero con una clara visión de que vamos a romper con todos esos esquemas que generan esos incentivos perversos. Entonces, al final del año, cuando paguemos el marchamo y el impuesto al ruedo, las tecnologías más eficientes desde el punto de vista de emisiones y de combustión y de rendimiento de los automotores tienen que ser los que menos paguen. Claro, pero no al contrario. Vamos a ver, aquí hay una pregunta de Jorge Antonio Borlós que me interesa por el fondo, por supuesto, pero también por lo que refleja. Es que dice, por favor, pregúntele al ministro por qué si los parques nacionales le generan tantísimo dinero al Estado, las carreteras que dan acceso a los parques nacionales están tan malas. Y entonces yo digo, qué increíble, porque la lógica de Jorge Antonio es la más lógica, valga la redundancia de palabras. Digamos, que la plata que se recaude de combustibles fósiles ayude al tema ambiental, que el dinero que se recaude en los parques nacionales se pueda invertir en ellos mismos, y es justamente lo que no hace el Estado. Sí. Bueno, tenemos un impuesto a los combustibles que va a la caja chica, no tiene nada que ver ni con las calles, ni con nada, ni con ambiente, y el tema de los parques nacionales tampoco tiene que ver con reinvertirlo en temas ambientales. Hay el sentido de la lógica que normalmente usamos en el sector privado no se aplica en el sector público, desgraciadamente. Entonces es muy difícil coger plata de un ministerio y meterla en las funciones de otro ministerio, porque la Contraloría inmediatamente nos dice que no se puede. Y ahí entramos en un proceso complicadísimo. Pero bueno, lo que sí se puede es hacer una mayor coordinación y poder compartir fines y objetivos. Y le doy un ejemplo, don Randall. La actual ministra de Turismo, doña María Amalia, es una de las personas que mejor entiende que no puede haber turismo y crecimiento del sector turismo si no se invierte en los parques nacionales. Y es un gusto poder trabajar con ella, porque no necesariamente así ha sido la visión de los ministros de turismo anteriormente. Yo me acuerdo en ocasiones anteriores donde yo he sido ministro, que el ministro de Turismo me dice, mire, mi responsabilidad es ponerle el turista en la puerta del Parque Nacional, después eso es su responsabilidad. Y eso no creo que sea lo que debe pasar en el país. Y con ella vamos haciendo una serie de cosas. Por ejemplo, el ICT va a poner $1 millón anualmente en los parques nacionales y nos va a ayudar a resolver una serie de otras cosas, porque aquí tenemos otro elemento que es pues la flexibilidad que tienen las instituciones descentralizadas versus la inflexibilidad que tenemos en los ministerios. El ICT tiene mucho más flexibilidad para mover sus recursos que el Ministerio del Ambiente, entonces el poder converger los dos con una visión en conjunto nos ayuda. Yendo a la pregunta del señor, pues yo creo que las carreteras a los parques nacionales definitivamente están mucho mejores que los parques nacionales. Y aún así como están. Y aún así como están. Entonces, la tarea la tenemos claramente identificada. Entramos al gobierno sabiendo que los parques tenían, por decirlo así, un cáncer. No sabíamos si el cáncer estaba en los pies o en el cerebro. Ya sabemos que está en el cerebro. Ok, ya estamos atendiendo ese tipo de cáncer y esperamos ir avanzando resolviéndolos. Pero bueno, con las municipalidades y con el MOP, hay un claro entendimiento de los parques nacionales, son un eje del desarrollo regional. Y déjeme adelantarle, no sé si usted lo va a considerar una primicia o no. No sé, posiblemente lo va a considerar. No son primicias, pero usted la pone en ese contexto. Bueno, le vamos a dar otra primicia. En este gobierno nos vamos a en el Ministerio del Ambiente, en esta administración, nos vamos a mover hacia el traslado de competencias de forma paulatina a los gobiernos locales. ¿Qué quiere decir eso? Que yo veré con muy buenos ojos que municipalidades tengan su red de áreas protegidas y coadministren o hagan comanejo de algunos parques nacionales, y que no todo esté administrado y manejado desde la capital. Yo veo a mediano plazo las municipalidades trabajando en concesiones de agua, en concesiones mineras. Es un proceso que el país tiene que ir avanzando. El ministerio no se desentiende al trasladar competencias, hace una supervisión técnica y científica, pero la parte administrativa, operativa, donde las variables socioeconómicas y otras muy locales no inciden en estos procesos totalmente centralizados, es una dirección hacia donde debemos movernos. Así que pues ya estamos trabajando con algunas municipalidades en temas de comanejo,
en temas de servicios no esenciales en parques nacionales, y eso nos va a llevar hacia eventualmente hablar de eso. La Municipalidad de Santa Cruz, tenemos el Parque Nacional de Iría, a pocos kilómetros de Santa Cruz, uno de los bosques más lindos que hay en el país, el parque nacional más grande en la península, y yo veo un interés tan manifiesto y claro de la municipalidad de asumir de usarlo como un eje de desarrollo, que claro, lo lógico es trasladarle las competencias a la municipalidad para que haga lo que el Ministerio del Ambiente no puede hacer. Claro, por muchas razones. Porque además en teoría nuestro sistema está basado en darle poder a las municipalidades, pero en lo efectivo no lo logramos. Hasta vamos a votar para escoger alcalde y consejo municipal, pero pareciera que a veces sin ninguna dinámica de poder. Ministro, quisiera hablarle del tratamiento de aguas. Sí, sí. Revisando el Estado de la Nación del año pasado, a mí me hace gracia porque era como un detalle positivo. El tratamiento de aguas residuales se duplicó en 2 años. Sí, de 4 a 8. Eso suena, exactamente. De 4 a 8. Entonces usted, mira, eso le llamamos en periodismo el enfoque. Usted dice, de 4 a 8%. Es una notición. El tratamiento de aguas se duplicó en 2 años. Pero cuando usted dice, bueno, se trata menos del 10% de las aguas. Sí, hemos pasado. Bueno, pero es un paso positivo. Pero es un paso positivo, pero menos de 9 de cada 10 litros quedan sin tratarse. No, y déjenme ponerse la peor, don Randall. Eso que estamos tratando es un tratamiento primario. Okay. O sea, el tratamiento requiere 3 procesos, secundario y terciario. Claro. Terciario, ya usted puede usar esa agua, no es potable, pero lo puede usar para muchos fines. Lo que le estamos dando es un tratamiento primario. Para que no huela feo. Sí, permítame simplificarlo así. Para quitarle, sí, bueno, digamos que sí, exactamente, bueno, es un proceso. Creo yo que ya hemos hecho una gran inversión, y creo yo que pues ya hemos empezado a encaminar un sistema de cobro de toda la parte sanitaria. O sea, si nosotros no pagamos por el costo, los usuarios, el costo el costo sanitario, vamos a seguir teniendo ese problema. Dimos un gran paso y creo yo que ahora pues el nivel de ambición hay que elevarlo. El problema que yo veo, don Randall, es que esta inversión que hemos hecho para todo el sistema de tratamiento de aguas en el Valle Central y en algunas cabeceras de provincia que está haciendo de manera institucional el AIA, no está siendo aparejado en este momento con otra gran inversión que deberíamos continuar. Entonces puede ser que tengamos un gap, un vacío entre lo que ya hicimos y lo que necesitamos hacer, y eso es muy importante porque el costo de no tomar acción es altísimo. Le voy a dar algunos números. Hace 15 años el costo de no tratar las aguas del Río Grande Tárcola era de 200 millones de colones anualmente, millones de dólares anualmente, 200 millones de dólares. Ese es el costo que tiene el país de no poder utilizar las aguas del Tárcola para irrigar agricultura en la zona media y baja de la cuenca. Es el costo en enfermedades infecciosas, es el costo en pesquerías y es el costo en turismo en el Golfo de Nicoya. Ese es el costo de no tomar acción. Entonces, eso fue hace 15 años, ahora imagínense cómo debe ser. Claro. Por lo tanto, lo que al final, ¿por qué los políticos que tienen la responsabilidad de la política económica, la inversión pública, estos temas no llegan a ese nivel? Porque no tenemos los sistemas contables a nivel nacional que reflejan eso. Cuando el Banco Central hace las cuentas nacionales, ellos cuentan cuánto exportamos, cuánto importamos, cuántos negocios, cuántos impuestos, cuánto hicimos, todas las cosas de una manera tradicional, y no incluimos los costos ambientales. Si nosotros incluyéramos los costos ambientales totales anuales del país, tendríamos que quitarle un 4% al PIB. Entonces, si usted ve las... Y el déficit sería 11. Bueno, yo diría, yo lo pondría de otra manera, habría 0 crecimiento. Si la proyección del crecimiento es 3.5% para este año, sí, claro, y el costo ambiental es 4%, entonces el crecimiento real es eso. Entonces, lo interesante es que el Ministerio del Ambiente, conjuntamente con el Ministerio de Planificación, con Hacienda y el Banco Central, ya venimos haciendo eso, cosas que pocos países del mundo lo han venido haciendo en vías de desarrollo, y las cuentas nacionales verdes, el poder contabilizar. Porque aquí vamos a otro tema. Si nosotros vamos a dar el paso hacia la sostenibilidad, don Randall, debemos de dejar de hablar de naturaleza o ambiente. Tenemos que hablar de capital natural. La naturaleza es ese capital natural. Es como tener la plata en el banco en una cuenta corriente. Usted solo puede
tomar los rendimientos. Si usted se come el capital, pues a la vuelta de un año no va a tener plata. Entonces, así como manejamos a nivel de la nación el capital humano, el capital financiero, el capital cultural, debemos educar a los costarricenses de que hay un capital natural. Ese capital natural son los recursos naturales, son los pescados que están en el océano, es el agua que está en los ríos, es el aire, es la madera, es la biodiversidad que nos da turismo. Es una cuenta corriente. Esa cuenta corriente vale 10 y nos da 1 de rendimiento. Solo podemos tomar ese 1, pero anualmente, y así lo dice el Estado de la Nación, estamos cogiendo 2. Del 10 más 1 estamos cogiendo 2, nos estamos comiendo el capital. Va a llegar un día que ¿qué va a pasar? Vamos a entrar en bancarrota. La naturaleza nos va a mandar una factura que no la vamos a poder pagar. Esa cuenta será en unos años o a la siguiente generación. Entonces tenemos que empezar a manejar los recursos naturales como el sector financiero económico maneja los recursos contables financieros, la moneda. Y esa analogía es perfecta, porque así esos decisores políticos se dan cuenta de los costos y beneficios totales. Al final de cuentas, si usted contabiliza toda la contaminación que genera la piña en este país, al final de cuentas posiblemente la factura o la cuenta sería negativa más que positiva, porque solo medimos cuántas cajas o cuánta piña se exportó, cuánto generó impuesto, cuánto empleo, y solo vemos eso, pero ¿y los costos ambientales? Claro. O sea, el MINAE y Salud fueron la semana pasada a la zona norte y con el AIA, y tuvimos que cerrar varios pozos de agua porque están contaminados con bromacil, que es un químico que se usa en las piñas. Eso no se refleja en las cuentas nacionales. Entonces, hasta que no se refleje en las cuentas nacionales, la única opción es demandar a las empresas piñeras o al que contaminó, sea quien sea. Cuando usted llega donde un juez, las pruebas en ese proceso judicial son tan complejas que lo que pasa, terminamos en una falta de mérito y no hay sanciones ni responsables. Y asumimos el costo, lo socializamos. Y nadie se da cuenta de lo que cuesta. Esos son cambios que en esta administración pues vamos a ir propiciando a través de diferentes herramientas financieras, económicas, ambientales. Don Carlos, y hablando también, discúlpeme, devolviéndome al tema de las aguas residuales, no sé el porcentaje, estoy asumiéndolo, la mayoría de costarricenses en sus casas tiene tanque séptico. Y no está pegado, digamos, a una... Sí, porque no hay un sistema de colección... que permita tratarlas. ¿Hay alguna? Realmente lo desconozco y me preocupa mucho porque todos los días veo de estos camiones que limpian los tanques sépticos. Digo, se lo llevan de la casa donde uno tiene el tanque séptico. ¿Qué pasa con eso? Bueno, el tanque séptico es una técnica que a cierta escala no es dañina ni peligrosa. Pero cuando tenés el 70% de las casas del Valle Central con un tanque séptico, pues ya se vuelve a nivel de escala un problema. El tanque séptico es básicamente usted vierte las aguas negras y servidas de su casa hacia un tanque, que ese tanque después va a las aguas subterráneas. Se filtra. Sí, se filtra, ni siquiera va ni siquiera es colectada. Ahora, déjeme decirle lo peor. Todo eso que usted ve colectado se conectan en tuberías que existen hace décadas en el país, que descargan directamente a los ríos. Por eso, ese es el detalle. Bueno. Porque en buena teoría, vamos a ver, según lo que le entendí entonces, el agua se filtra, las aguas negras en los tanques sépticos se filtran. Y llegan las aguas subterráneas que Cuenca Abajo estamos utilizando. Exacto. Bueno, pues entonces sí. Estamos contaminando los ríos. Pues, bueno, no solo estamos contaminándonos nosotros, porque estamos usando esa agua. Estamos usando esa agua para producir nuestros alimentos. Al igual que estamos con las emisiones contribuyendo al cambio climático, este es otro buen ejemplo de las fallas del mercado, de las fallas del sistema, donde pues tenemos esos grandes retos ambientales, donde yo le comentaba al principio de esta conversación, don Randall, que todos los temas urbano-ambientales son la prioridad. Nosotros tenemos que, y esto es un gran objetivo, esto viene del acuerdo de don Carlos Alvarado y Rodolfo Pisa, ellos establecen en los temas ambientales una prioridad muy fuerte en el tema de los ríos y la contaminación, que es exactamente esto que estamos hablando. Nosotros tenemos como país que limpiar los ríos, y así como nuestros abuelos se bañaron y pescaron en el Torres, en el Tiribí, en el María Aguilar, ojalá los nietos nuestros algún día puedan disfrutar de esos ríos como áreas verdes y áreas limpias. Y esto no es una utopía. Costa Rica hizo una cosa tan significativa como esa al parar la deforestación. Yo de chiquillo, joven profesional, mi tarea era trabajar con el tema de la conservación de bosques y parar la deforestación, y era
tal la fuerza que había económica y política detrás de la deforestación que yo nunca me imaginé que lo hubiéramos a revertir. Así que en 20 años los ríos urbanos de Costa Rica van a estar en una condición muy, muy superior a la que están hoy. No porque el Estado o el Ministerio de Ambiente y Salud se pusieron de acuerdo, se comprometieron, es porque hay una gran cantidad de iniciativas y organizaciones de bases lideradas por jóvenes que están comprometidos con la municipalidad y con empresas a limpiar los ríos. Así que ese proceso se va a dar y en 20, 25 años, así como paramos la deforestación, vamos a limpiar los ríos del país. Pero tenemos que empezar ya con toda esta serie de acciones y ese tratamiento que hace la IA a través de esa planta es un pequeño, gran paso en esa dirección, pero falta mucho. Sí, claro, lo que pasa, lo que yo no siento, don Carlos, hasta que hablé con usted hoy, es el sentido de urgencia. No hay un sentido de urgencia. Porque yo siento que es como, no importa, como no la vemos, porque no la vemos. ¿Sabe quién lo ve? ¿Y quién lo siente? Los pobres de este país, que ese es el otro gran tema, los pobres de este país. Los pobres, como les decía anteriormente, son los más vulnerables a todos los problemas ambientales, y eso es algo que en el Ministerio de Ambiente estamos y en el gobierno central totalmente claros. No solo aquel pobre que está en las áreas marginales urbanas, sino el pobre que está en la frontera y está en las costas. Ellos son los que sufren más los costos ambientales y los impactos ambientales. El resto de nosotros vivimos en una situación mucho más favorable con ellos. Entonces hay un tema social y hay una responsabilidad social. El limpiar los ríos pues no es una iniciativa que busca simplemente la parte biológica y ecológica. Al final del día, don Randall, todo lo que nosotros hacemos en el Ministerio de Ambiente es por un objetivo humano, por un bienestar humano. Queremos que la naturaleza sea prodiga y que nos dé iluminación, inspiración y servicios, pero con un rostro humano, y eso es muy importante comentarlo. Nosotros no somos dogmáticos en el tema ambiental, somos muy prácticos en esa visión, y sin duda el rostro humano es lo que nos motiva a nosotros a poder hacer el trabajo. Pero es que creo que el tanque séptico es el mejor ejemplo de la despreocupación de la mayoría de costarricenses respecto a estos temas. Yo le apuesto que a nadie le gusta tener el baño sucio. Digamos, a usted realmente se le deja bajar el agua se le taquea el baño y usted corre para ver qué hace, o se le llena el tanque séptico y corre para ver qué hace. Pero una vez que usted jala la cadena, ahí es problema. Bueno, y vea qué interesante, parte de ese síndrome que usted tal vez me está explicando es cómo hemos diseñado las ciudades y las casas. Todas las casas fueron diseñadas para que la parte de atrás de la casa es la que pegue con el río, no es el frente. Exactamente. Qué interesante. Entonces, ¿qué es lo que echamos por la parte de atrás? De los desechos, ¿verdad? El río debería ser el frente de la casa, la parte bonita, pero lo hemos convertido en cloacas abiertas. Ese es el cambio cultural y el cambio económico que debemos hacer en las ciudades, y duraremos muchos años. Pero de nuevo, yo me he reunido con una gran cantidad de muchachos jóvenes que están súper comprometidos. Yo me identifico mucho con ellos porque yo era igual con el tema de la deforestación cuando yo tenía 25 años. Ellos están limpiando los ríos del Valle Central y de cabeceras de provincias, y eso va a pasar, y el Ministerio de Ambiente tiene que ser un actor importante, protagónico, y en ese sentido pues estamos muy claros del rol que debemos llevar adelante. Nos preguntaba un tuitero más temprano si existe alguna negociación con Agricultura, ahora que hablamos del bromacil, para reducir el uso de agroquímicos del que tenemos récord mundial, nos decía el tuitero. Bueno, esta es otra de las grandes contradicciones que tiene el país, ¿verdad? Vamos avanzando bien, no al ritmo que yo quisiera, pero bien. Hay grandes limitaciones en el tema de agricultura orgánica. O sea, ver lo que hace el INAH en la formación de técnicos en agricultura orgánica no deja de ser pues un privilegio y un gusto para el país, pero aún así el tema de los monocultivos y el tema del uso de la agricultura tradicional es muy importante, y es un cambio de paradigma fuerte el que tenemos que hacer. Don Randall, a mí me parece, y así como a veces damos por hecho y sentado algunas cosas y no lo cuestionamos, le voy a dar un ejemplo de lo que debemos cuestionar y el cambio que requerimos hacer. Si yo soy un productor orgánico, yo tengo que certificarme y tengo que indicarlo en la etiqueta del producto que vendo, pero si yo produzco con veneno, no debería ser al revés. Claro. No debería ser al revés. El incentivo está totalmente equivocado. Es un incentivo perverso. Está totalmente equivocado. Entonces es un cambio cultural. O sea, yo como consumidor, a mí que me alerten de que con qué se produjo, con qué químicos se produjo lo que estoy consumiendo. Yo entiendo
yo entiendo que hay necesidad de usar químicos. Pero bueno, yo quisiera como consumidor saber con qué químicos se produce. A mí no me interesa si es orgánico, la verdad es que pequeño detalle me hacen el certificarlo. Además, la certificación es carísima y entonces el costo de la certificación, o sea, creamos... Es mejor no hacerlo. Bueno, no es mejor, es más rentable no hacerlo. Ahora, agricultura ha avanzado muchísimo. El sector agrícola y el MAC y las dependencias del MAC vienen trabajando muchísimo en temas que son innovadores e importantes. Todo el tema de control de pestes, controles biológicos, conservación de suelos, conservación de agua, van avanzando. Uno quisiera que fuera más rápido, pero también, bueno, hay que ser realista, hay una gran presión de importadores de agroquímicos e insumos que pues de ahí ellos son una fuerza importante y la Cámara de Agricultura pues siempre ha sido muy reacia a cambios profundos, pero yo siento que la relación entre el Ministerio del Ambiente y Agricultura, que no deja de ser muchas veces muy tensa, incluso yo diría la relación de Ambiente y Salud, Ministerio de Salud con Agricultura, no deja de ser muchas veces muy tensa, pues hemos hecho avances tremendos, don Randall. Tenemos una agenda agroambiental, Agricultura está compenetradísimo con el tema de cambio climático y adaptación al cambio climático, o sea, hay cosas, yo diría que en un 80% las agendas están bastante sintonizadas. Claro, tenemos un 20% que son temas difíciles y el tema de los agroquímicos es un tema difícil. Y hablando de resistencia, quería hablarle de pesca, pero si usted lo nota, no hemos hecho una sola pausa comercial, nos quedan 7 minutos de programa y tengo una deuda con los patrocinadores, así es que vamos a la pausa y regresamos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. De la tarde con 23 minutos. Gracias por estar con nosotros. Don Carlos Manuel Rodríguez está con nosotros, ministro de Ambiente y Energía. Nos quedan 4 minutos de programa. Le quería hablar de pesca. A mí realmente me llama mucho la atención el tema de la pesca de arrastre, porque a mí el voto de la Sala Constitucional que lo prohíbe, me parece que deja un portillo abierto, no entiendo para qué. Es como que usted diga, le prohíbo hacer carne asada hasta que logre hacer carne asada sin tirar humo. Eso no va a pasar nunca. Y la Sala Constitucional prohíbe la pesca de arrastre hasta que se pruebe que es sostenible. Sí, sí. Y me parece que es una contradicción. Y entonces usted tiene un montón de políticos, entiéndase, los diputados de Punta Arenas, y me disculpan si me están escuchando, asusando al pueblo para que le pida al gobierno autorizar la pesca de arrastre. Totalmente. Bueno, primero déjeme empezar a decirle a don Randall que la crisis del sector pesquero y el colapso de las pesquerías no es ni más ni menos que el producto de 40 años de hacer una explotación irracional del recurso pesquero. Y muchas veces, pues, la presión que reciben los gobiernos de turno del sector pesquero es que, pobrecitos, nos estamos quedando sin peces, pero bueno, no hacemos el cambio estructural. Y creo que sin duda parte de la irracionalidad en la pesca que hemos hecho en nuestros mares son a través de diferentes prácticas. Una es la pesca de arrastre. Entonces, como decir, no vamos a hacer deforestación, pero sí deforestación sostenible. Exacto. O sea, no se puede. Bueno, la Sala no tiene por qué saberlo. La Sala hizo mucho en hacer una valoración objetiva de la práctica de arrastre y estableció por toda la evidencia científica que se aportó de que pues es irracional. O sea, por cada kilo de camarón que se pesca se matan 12 kilos de otras especies marinas, muchas de ellas de interés comercial para sectores pesqueros más pequeños. Y sin duda es una pesca totalmente destructiva. Al dejar abierta esta puerta, genera una presión política para que se haga una investigación científica que pruebe lo imposible, que es una pesca sostenible. Y entonces los gobiernos de turno, el anterior y se han encontrado ante una situación donde pues hay una gran presión del sector. Y aquí hablamos hay un sector
de pesca de arrastre y hay una gran cantidad de otros pescadores de otros sectores, particularmente de palangre y artesanales, que todos se unen en una misma causa y creo que generan pues una presión tremenda hacia buscar opciones que son inviables científicamente. O sea, esto no tiene sentido científico. Y que pues, bueno, si quieren seguir con la pesca de arrastre, pues de una vez por todas entiendan que va a ser el fin de la pesca, por lo menos del Golfo de Nicoya y el Golfo Dulce, y que los impactos en la pesca artesanal va a ser muy alta. Al sacar tantos botes, que como ha venido sucediendo, de arrastre, la teoría nos indica que va a haber más peces para otros tipos de pesquería, y ahí es donde nosotros debemos monitorear eso. Pero definitivamente pues hay una situación socioeconómica crítica. O sea, aquí la gran idea, don Randall, es movernos hacia la pesca del atún, que eso no lo aprovechamos los costarricenses. Hace muchos años damos licencias internacionales para pesca de atún a la flota internacional. La flota internacional hace por alrededor de $50 millones pescando el atún de Costa Rica en Costa Rica y paga $1.3 millones. Pero tenemos información fidedigna, veraz y científica de que la flota internacional pesca otros $50 millones que no se contabiliza de manera ilegal. Okay. Por lo tanto, hay $100 millones que todos los años se pesca en atún por la flota internacional legal e ilegalmente que no entran a la economía local, y hacia esa dirección tenemos que movernos. Debemos de una vez por todo cancelar esas licencias internacionales y empezar a mover todo el sector pesquero, sea semi-industrial o de otro tipo en las costas y hacia la pesca del atún. Y ahí vamos con Incopesca trabajando en una serie de propuestas para ir avanzando en el tema de atún, y yo le tengo mucha fe. A lo anterior, esto va a ser una transición y como toda transición vamos a tener vacíos y problemas. El pescar atún nos resuelve otro problema, que es el tema del tiburón. Hemos pescado los tiburones del mar, se están extinguiendo. El tema del aleteo fue un tema que fue muy protagónico y polémico en el pasado. El movernos hacia la pesca del atún va a bajar el interés en la pesca de tiburón. El mercado de atún fresco es sumamente atractivo e importante. El movernos en esa dirección no va a generar ningún impacto en la enlatadora de atún que hay en Punta Arenas y en el empleo. Por el contrario, podríamos estar movilizando una gran cantidad de millones de dólares a la economía local que se encuentra muy deprimida económica y socialmente. Don Carlos, muchas gracias por haber venido. No agoté ni la mitad de los temas que tenía, pero a sus órdenes, pero los que agoté, pues fue una conversación muy rica. Tenemos 4 noticias ya que nos ha dado esta tarde con titulares para los próximos días, así es que muchas gracias. Escogió El Ratón de Cheo Feliciano. Sí, señor. Para irnos, ¿por qué esa canción? Pues un clásico de la salsa de Fania All Stars, cuando crecimos oyendo a Fania All Stars en los años 70 y 80, y este es un gran clásico de ese momento. Gracias, don Carlos Manuel. Cheo Feliciano despide Matices a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Hasta luego y feliz tarde.